La alegoría de la línea dividida en segmentos. Con esta alegoría, Platón nos muestra la estructura de los grados del ser y del saber mediante el ejemplo de la línea dividida en segmentos. Supongamos un segmento AB. A este lo subdividimos en primer lugar en dos, los segmentos AC y CB, a los cuales los volvemos a dividir en dos y obtenemos los segmentos AD, DC, CE y EB. Ahora veamos cada uno. El segmento AC pertenece al mundo visible. Aquí no hay ciencia, es simple opinión. Dentro de este tenemos el segmento AD, primer grado de ser, que son imágenes, sombras, reflejos e icones. Les corresponde la imaginación, la conjetura, eikanoia, que interpreta las imágenes y las sombras. Al segundo, DC, segundo grado de ser, pertenecen los objetos materiales, sensibles y visibles, de los cuales son imágenes los precedentes, animales, plantas y cosas artificiales fabricadas. Les corresponde la creencia, pistis. Este grado corresponde a la física, la cual no es ciencia para Platón. Al segmento CB pertenece el mundo inteligible, al que corresponde la ciencia. Dentro de esto tenemos entonces los segmentos CE y EB. El segmento CE pertenece al tercer grado de ser, los objetos inteligibles, para cuya búsqueda el alma se ve obligada a valerse como de imágenes de los objetos del mundo visible, a manera de hipótesis, para llegar a una conclusión. Les corresponde la razón discursiva, dianoia, que es la propia de las matemáticas, las cuales recurren a lo sensible para elevarse a lo inteligible, aritmética, geometría. Y por último tenemos el segmento EB, que pertenece al cuarto grado del ser, los objetos inteligibles que el alma aprehende sin recurrir a lo sensible, pasando simplemente de idea en idea. Les corresponde la inteligencia pura, nous, noesis, y la ciencia perfecta, que es la dialéctica, la cual parte de hipótesis para llegar a un principio no hipotético, es decir, absoluto.